Hola, ¿cómo están? Y ahora les traemos a nuestro colaborador, especialista de la sección médica del Show de la Belleza, el doctor José Luis Cervantes. Él es médico cardiólogo internista, presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, filial México. Y el día de hoy está con nosotros para hablarnos de un tema que está quejando a la población y del que cada vez está sufriendo más este padecimiento, que será un asesino silencioso. Eso nos va a decir hoy el doctor José Luis. José Luis, ¿cómo te va? Kelly, muy buenas tardes o buenos días. Como quieras. Para mí son días. Me parece perfecto. Cuéntanos sobre la hipertensión. ¿Por qué crees que cada vez se incremente tanto el número de hipertensos en el país y que cada vez haya más gente con este padecimiento? Kelly, yo creo que suceden varios elementos como lo que hemos estado hablando en programas anteriores. Uno de los ejes centrales es que el médico no toma en cuenta que tenemos lineamientos en el mundo entero. Hoy la medicina no es observacional, sino es medicina sustentada en la evidencia. Y hay escritos. Estuvimos esperando 13 años para tener un escrito serio que se llama el JNC8, el que tenemos actualmente, porque es el panel de expertos para el tratamiento del adulto en los Estados Unidos, donde se junta toda la crema innata del mundo entero para darnos los lineamientos de cómo tratar al sujeto hipertenso. Tristemente, México, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, tenemos entre un 35 y un 40% de hipertensos, y de esos menos de 1 millón de sujetos están bien controlados, entendiéndose buen control, cifras por debajo de 140/90 de presión arterial. Oye, doctor, y por ejemplo, y este número que nos dices, este 35-40% de hipertensos, ¿qué relación o qué tan directa es la relación que puede tener con la obesidad y el sobrepeso que estamos pasando? Sin duda alguna, lo comentamos la ocasión pasada, uno de los elementos que forman parte del diagnóstico del síndrome cardiometabólico, es decir, del obeso con factor de riesgo, es la elevación de la presión arterial. Cada 10 milímetros de presión arterial alta están asociados a 10 kilos de peso, es decir, aproximadamente por cada kilo de peso que tú tengas encima, tendrás 1 milímetro de presión alta y medio milímetro aproximadamente de presión baja. Si tienes 30 kilos encima, tendrás aproximadamente unos 30 milímetros de mercurio de presión a la alta y 15 en la baja. Oye, José Luis, a ver, dinos, ¿qué tiene que ver esto de los milímetros? ¿A qué se refiere? ¿Cómo está el rollo ahí? El diagnóstico de la presión arterial se hace en milímetros de mercurio. Ok. Un ser humano sano, la presión óptima es aquella que está por debajo de 120, que se le llama presión alta o sistólica, Ok. y 80 la presión baja o diastólica. Hablamos de un sujeto hipertenso cuando tiene más de 140/90 en repetidas ocasiones, y en un sujeto de más de 60 años de edad, los nuevos lineamientos dicen 150/90. Ok, a ver, nos comentas ahorita que en repetidas ocasiones, ¿a qué se refiere esto? Puede ser que yo un día me tome la presión y tenga 140/90 y no sea hipertenso, ¿podría ser? Sí, los nuevos lineamientos establecen que para hacer el diagnóstico de hipertensión requerimos al menos 2 o 3 lecturas sostenidamente elevadas. Y Ok. vuelvo a insistir, elevado 140/90 para el sujeto menor de 50 años y 150/90 en el sujeto mayor de 60 años. La toma casual de la presión arterial en una sola instancia no hace diagnóstico de hipertensión. Muy bien, eso está interesantísimo. Y entonces, para redondear la idea, por cada 10 kilos que yo traiga arriba de lo que debo pesar, me sube 10 milímetros de mercurio. La presión alta. La presión alta. Ok, entonces quiere decir que yo entre más gordo, o con más sobrepeso, con más obesidad, como lo quieran poner, más probabilidades hay de que yo sea hipertenso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué síntomas hay? Acabas de dar el elemento clave, Keiji, porque justamente se esperó tanto tiempo en publicarse el JNC7 al JNC8 para contestar todas estas preguntas que tú amablemente estás haciendo. Y una de ellas es, ¿de verdad la hipertensión es el asesino silencioso o es una enfermedad que nos dé síntomas? Quiero dejar muy claro que la hipertensión es el asesino silencioso, dolor de cabeza, ojo rojo y sangrado por la nariz no es igual a hipertensión. De tal suerte que así si fuera de simple hacer el diagnóstico de hipertensión, no tuviéramos 30 millones de hipertensos en la República Mexicana. Entonces, aquí lo interesante es
tu punto que acabas de decir. Si el sujeto no tiene síntomas, simplemente le tomaron la presión alta, hay que ir con un médico para que vuelva a tomar la presión arterial, porque el siguiente tema que ahorita tocaremos es la realidad o ficción sobre el monitoreo de la presión arterial con los aparatitos electrónicos. Wow, eso quiere decir que, a ver, yo, ¿a partir de qué edad me debo estar tomando la presión? La hipertensión son dos elementos muy simples. Hipertensión esencial, que es el 90% de los hipertensos donde no conocemos la causa, y la hipertensión primaria. En la hipertensión primaria sí hay una causa que lo condicione. Usualmente si el sujeto debuta como hipertenso antes de los 20 años de edad o después de los 65 años de edad, estamos obligados a descartar hipertensión primaria. ¿Cuál sería la hipertensión primaria? Una arteria estrecha, un tumor en el riñón, es decir, una causa detectable de presión arterial. El resto de los hipertensos, 90%, debutan después de los 45 años de edad o quizá un poco antes cuando está asociado el sobrepeso o la obesidad, como tú bien lo comentas. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo sobrepeso u obesidad, aquí entraría también la medición de cintura de la que hablamos en otras ocasiones. Totalmente de acuerdo. Quiere decir que tengo altas probabilidades de ser hipertenso y que tengo que ir a que me chequen la presión sí o sí. Sí o sí. Muy bien. Ahora, hablando de checar la presión, ¿quién la puede checar? ¿Con qué? Ahorita ya hay 20,000 dispositivos que te la miden. ¿Sirven, no sirven? ¿Cuál es el mejor? Otro punto importante es que te dije que hoy sustentamos la medicina en la evidencia. En el año 2013 salen publicados los lineamientos que nos da el Colegio Europeo de Cardiología. En el año 2014 los lineamientos que nos da el mundo entero a través del JNC8, que es el panel de expertos de adultos en los Estados Unidos. Y en el 2015, hace 15 días, vienen los lineamientos que nos da el Reino Unido. Los tres coinciden en lo mismo. Número uno, la toma casual de la presión arterial con equipo electrónico no sirve. Y no sirve porque son equipos que no tienen forma de calibrarse. Es como tú, experto en el deporte, que indicas una báscula eléctrica y hoy me peso y peso 90 kilos y mañana peso 80. No pude haber bajado 10 kilos en un día, simplemente que no hay forma de calibrar a esa báscula electrónica. Igual el monitor, no hay forma de poderlo calibrar. Ok, doctor, muy bien. ¿Te quedas otro bloque con nosotros? Con muchísimo gusto. Pues vamos a un corte y regresamos con más de hipertensión aquí en el Show de la Belleza. No te vayas, porque tenemos más. Ya estamos de regreso aquí en el Show de la Belleza y seguimos hablando del asesino silencioso que es la hipertensión con el doctor José Luis Cervantes, médico cardiólogo internista. José Luis, dinos entonces, si estos dispositivos electrónicos no son tan eficientes, ¿quién nos va a hacer la caridad de medirnos la presión arterial? Fíjate que también eso es un elemento muy triste, pero es un elemento que está descrito, reiteradamente lo he dicho en el JNC8. Este equipo de especialistas dicen que los elementos tradicionales, como es el equipo aneroide, es decir, el ponernos un brazalete y con una bombita y el estetoscopio checar la presión arterial, es un elemento calibrable, y el segundo equipo es el de mercurio, que también son elementos calibrables. Desafortunadamente el mercurio no nos hemos acabado en el mundo entero y hoy es una joya conseguir un equipo de mercurio. Entonces el equipo aneroide sigue siendo el gold standard para el manejo de la presión arterial. Pues en este caso sí es, lo mejor sería lo tradicional. Totalmente de acuerdo. Hay una marca aceptada, y esto lo puedo decir porque está descrito, se llama marca Omron. Son equipos electrónicos que sí pueden ser calibrables. Desafortunadamente son equipos muy costosos, y costosos hablo arriba de los $1,000, que no son de acceso para tenerlos en casa, de tal suerte que quien los debe de tener es un especialista que se dedica al manejo de la presión. Y aquí da la respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿Qué hay que hacer cuando me detectaron la presión arterial alta? Bueno, lo primero que hay que hacer es acudir con un médico. Con un médico usualmente de primer contacto, que es el médico general. Hay que educar al médico general para hacerle entender que no le tome la presión con su aparatito electrónico, que lo haga con el equipo aneroide, y si reiteradamente vuelve a salir alta, hay que ver factores de riesgo. Si acabas de señalar al típico personaje que tiene 40 años de edad, pero pesa 110 kilos y si no hace ejercicio, lo primero que recomiendan estas guías es el tratamiento no farmacológico. Y lo hemos platicado, dieta y ejercicio. Sí, claro, es la clave. Y entonces,
¿Dirías que desde los 35 o 30 años tendría que yo ir cada 6 meses quizás a que me tomen una vez la presión? Yo creo que si el sujeto es como tú, delgado, atlético, Muchas que no gracias. tiene factores de riesgo, no es necesario que yo te vea en mi Ok. oficina cada 6 meses. Ok. Pero si es un sujeto que tiene 35 años de edad, pero son 3 kgs, pues por supuesto que urge que vayamos Ok. al consultorio porque ese sujeto va a tener problemas muy serios. Y este es el elemento que platicábamos atrás de Sí, bambalinas, sí, sí. en donde decíamos que en los restaurantes en México es muy interesante que te quiten el salero. Claro. Sin embargo, la hipertensión en México no es una hipertensión dependiente de sal. La única raza que tiene problemas en el manejo de sal es la Ajá. raza negra, de tal suerte que la Ok. anglosajona o el negro africano son los sujetos que tienen problema en el metabolismo de la sal. Nosotros los mexicanos, el problema de hipertensión, uno es factor genético, la unión del tenochca con el español, Sí, sí, y sí. la otra es la obesidad. 7 de cada 10, lo hemos platicado, tienen problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, más que te retiren el salero, lo que se debe retirar pues es el delicioso pan que te ponen en tu desayuno, ¿no? Entonces, Híjole. eso sí ayudaría a bajar la prevalencia de obesidad y eso sí ayudaría al control de la presión arterial. Ok, muy bien. Entonces ya oyeron que aquí el gran problema es no tanto si le pones un poquito más de sal, sino la cantidad de pan que estamos comiendo es la principal razón, digamos, que podría ser causa fuerte de hipertensión, ¿es así? Totalmente de acuerdo. Oiga, doctor, y en cuanto al medicamento, o sea, siempre me tienen que dar un medicamento para combatir la hipertensión, ¿en qué casos sí, en qué casos no? ¿O cómo debe ser el tratamiento óptimo, Yo generalizando? creo que tú te leíste ya antes de venir a hacer este Pues hago comentario, mi el tarea. JNC8. En este escrito verdaderamente queda claro elementos que no teníamos claro. Ok. Antes se le daba tratamiento a todo aquel sujeto independientemente de la edad. Hoy se dice un elemento verdaderamente interesante. Si el sujeto tiene más de 50 años de edad, Ok. particularmente más de 60 años de edad, y tiene 150-90 de presión arterial, no hay que darle fármaco, hay que darle tratamiento no farmacológico, dieta y ejercicio. ¿Por Ok. qué razón? Porque se había visto que en el viejo el doctor es muy agresivo en el manejo de medicamentos y es el abuelito que a las 3 de la mañana se para a hacer pipí y cae de desmayo porque la presión la tiene bajísima o en su defecto se infarta y se infarta porque lo llevaron a 120-80, no llega flujo a sus arterias del corazón y el sujeto sufre un infarto. Entonces, Wow. tratar al viejo, tratar al adulto mayor o tratar a la población general son completamente distintos. Y hoy entender que el sujeto menor de 50 años de edad o máximo 55, 140, 90 para abajo son sus cifras ideales. El de 60 años de edad, 150, 90 para abajo son sus cifras ideales. Y las cifras óptimas para un ser sano como tú o como yo, 120/80. Ok, oyeron, esto es interesantísimo porque para que vean lo actualizado y lo importante que es tener información real y bien sustentada, los parámetros son distintos y sobre esto hay que tomar las medidas pertinentes para evitar que esto se convierta verdaderamente en un asesino grave, sobre todo porque es algo que se puede prevenir, ¿es así? Totalmente cierto. Okay. Aquí sobre todo la prevención en cuanto a nutrición, ejercicio va a ser fundamental y yo quisiera que nos dijeras, doctor, ¿qué otra recomendación tú le harías a la población o a quiénes les dirías, por favor, vayan a tomarse la presión, bajen de peso? ¿Cuáles serían como los factores que si ellos los tienen puede ser muy probable que estén con este padecimiento? El problema no es México, el Ok, problema es mundo entero. Y el mundo. JNC8 habla de esa gran tristeza. Ellos hablan, igual que la Secretaría de Salud, de las mitades. Y déjame explicarte eso. Vamos a poner un ejercicio práctico que tenemos aproximadamente 20 millones de sujetos hipertensos en nuestro país. De esos, la mitad conocen que son hipertensos, la otra mitad no se conocen, ya van 10 millones. De esos 10 millones, la mitad recibe tratamiento y la mitad no recibe tratamiento. Llevamos en 5 millones. Y de esos 5, solo el 10% está bien controlado. Entendiendo buen control, cifras por debajo de 140/90. Entonces hablamos que de 20 millones de hipertensos, menos de 500,000 están bien controlados. Eso Wow. explica
por qué la primer causa de muerte en este país sigue siendo el infarto al corazón y quedamos que uno de los factores de riesgo más importantes es la presión alta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñar a la población a que no espere a tener ojo rojo, dolor de cabeza y sangrado de la nariz para acudir al doctor. 2, los chequeos médicos juegan un papel importante en donde ya te tomaron una presión alta y hay que ir con el médico para que sea corroborada. Número 3, hacer entender que los aparatitos electrónicos no son confiables, no son elementos que dictan un diagnóstico y como tal no hay que usarlos. Y número 4, hacerle entender a los doctores que en su consultorio el equipo que deben de tener es el convencional, aneroide o en su defecto mercurio. Y la quinta, México siendo el país con la mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso, hay que hacer dieta, que tú eres el experto, y hay que hacer ejercicio, que tú eres doblemente el experto. Ok, muy bien, pues ya saben, o sea, aquí la clave es mantenernos saludables y sobre todo llevar un buen control nutricional, hacer ejercicio, tener sobre todo esta información que es lo que nos va a ayudar a poder estar preparados para evitar cualquier cuestión negativa que se nos presente en este tramo y en esta etapa de vida. Sobre todo consideren la parte clave que nos dijo hoy José Luis, nuestro doctor cardiólogo especialista. Arriba de los 50 años, después de los 60, los parámetros van variando, por eso es fundamental que vayan con un médico que esté bien informado para que les dé el tratamiento adecuado y sobre todo, cuídense. O sea, la prevención va a ser fundamental para evitar un mal estado de salud, que sobre todo muchas veces no es quizás una cuestión de muerte inmediata, sino que es un trastorno en la calidad de vida que vamos a tener. Totalmente de acuerdo, Key. Pues muy bien, y ya saben, cualquier cuestión médica que les interese saber, llámenos, pónganos un tweet por Facebook en nuestras redes sociales, porque aquí el doctor José Luis Cervantes va a estar con nosotros trayéndonos lo mejor, lo óptimo y lo ideal en cuestiones de salud, para que ustedes tengan toda la información que requieren y su vida sea mejor cada día. José Luis, ¿algo con lo que quiera cerrar? Simplemente hacerles entender que la hipertensión es una verdadera enfermedad, que el acrónimo que acabas de poner, el asesino silencioso, es totalmente cierto, que está acabando con nuestra población mundial y que debemos de enfocar esta enfermedad como algo tan serio como la obesidad y es tarea mixta, tanto del doctor que esté bien enterado como lo acabas de decir, hacer entender que en Estados Unidos, por ejemplo, están vetados los equipos electrónicos y en México los podemos conseguir en cualquier tienda, ya nada más faltan las de autoservicio que hay por todos lados y hay equipos desde brazalete, muñeca que no sirven absolutamente para nada. Eso le da consulta al cardiólogo, porque de eso vivimos el 80% de los cardiólogos, que a las 3 de la mañana se tomaron su presión con su aparatito porque les dolía la cabeza y tienen 180/100, pero son lecturas completamente falsas. Y 4, antes de dar tratamiento médico, hay que exhortar a hacer cambios en los hábitos higiénico-alimenticios, que los has hecho y los has dicho perfectamente bien. Muchísimas gracias por tu invitación y aquí estaremos siempre que me lo solicites. Un gustazo, José Luis. Y pues ya saben, a cuidarnos y seguimos con más aquí en el Show de la Belleza Internacional. No te vayas, porque tenemos